Aquí, Señor, para darte las gracias, darte la gloria y la honra por ser como eres, Señor. Porque no hay un Dios como tú, Señor. Tú eres el único, el inigualable, el incomparable. Tú eres lo máximo, Señor, para nosotros. ¿Qué seríamos sin ti, Señor? ¿Qué sería de nuestras vidas si tú no estuvieras, Señor, gobernando nuestros corazones? ¿Qué estaríamos haciendo o dónde estuviéramos, Señor? Gracias, 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 Señor, por habernos encontrado, alcanzado, perdonado y rescatado, Señor. Gracias por todo tu amor, por todo tu beneficio. Yo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de tu alabanza. Yo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de tu alabanza. Suenen las penas y flautas, sonido de bocina también. Canten, canten delante de Dios, Él es nuestro Rey. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Cada golpe de la espada de Dios, con pandero, con trompeta y tambor. Sí, y cada golpe de la espada de Dios, con pandero, con trompeta y tambor, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Sí, y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y por estar en mí sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. De nuevo, gracias por estar aquí, por estar en mí sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más el coro. Gracias por estar aquí, por estar en mí sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti, y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti, y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti. Sea, Señor, tu Espíritu Santo hablándonos y guiándonos, Señor, para sobre todo hacer tu voluntad, Padre. Oh, bendito Dios.
y cada palabra que hagamos, Señor, cada paso que demos, Señor. Permite, Padre Santo, que sea de tu agrado, bendito Dios, guía, Señor, nuestra vida. En el nombre de Jesús, sé lumbrera, Señor, a nuestros pies, Señor. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria y todo el honor, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Sí, Señor, tú eres digno. Bendito Dios, aleluya. Habíamos estado hablando hace 2 semanas atrás sobre Jesús y el divorcio, ¿verdad? ¿Recuerdan? Un tema muy extenso. Realmente eran 2 semanas en que estuvimos hablando con respecto al divorcio, y sintetizándolo, yo creo que lo que podemos rescatar era que en ese tiempo, cuando Jesús toca el tema del divorcio, no trata de cambiar los mandamientos que se dio en la época de Moisés, sino que le da la verdadera interpretación, porque en ese tiempo los judíos habían agarrado las escrituras y las habían manipulado para poder hacer su voluntad. En el Antiguo Testamento decía de que si alguien se casaba y veía a alguien algo inmundo, algo indigno, perdón, en su esposa, entonces él podía darle cartas de divorcio. ¿Okay? Tenía que llamar a 2 testigos y le ponía una carta, declaraba por escrito de que él no quería seguir casado con ella, y le ponía en su mano y la hacía libre, porque la ley o la norma estaba dada para que ella pueda tener libertad. Pero ¿qué habían hecho los judíos? Habían manipulado esta ley. Decían, bueno, por algo indigno, para mí algo indigno puede ser un lunar que le salió, o un chupito que le salió en la cara, para mí es algo indigno, así que por el chupito le doy carta de divorcio. Para mí algo indigno es que no sabe freír bien los huevos, a mí me gustan medios cruditos y ella los refrita mucho, y para mí es algo indigno, y le daba la carta de divorcio. Y eso era simplemente un pretexto para cometer infidelidad. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo los judíos en esa época? Manipulando las escrituras, cometían adulterio. Y el Señor Jesús comienza a mostrarle esa verdad. Les dice, mírenme, antes, en el Antiguo Testamento, es parte del Antiguo Testamento, Malaquías viene y declara, palabra de Jehová, dice, yo no estoy de acuerdo con el divorcio, no me gusta el divorcio, no quiero que exista el divorcio, pero a causa de su corazón duro y perverso le doy esta opción. Pero nuevamente repito, ellos manipularon esa ley para sacarle provecho, pero en sí Jesús lo que pretendía hacer era no legalizar la verdadera ley, ponerla en orden en sí. Él no apuntaba al divorcio, él no apuntaba directamente perdón, se me van las palabras, al adulterio. Lo que quería mostrar Jesús era el corazón de esa gente. Ustedes son tan perversos, ustedes son tan malvados y tan pillarajos, que ¿saben lo que hacen? Agarran las escrituras y las manipulan. Por ejemplo, la ley decía, no matarás al hermano. Y ellos lo que decían, bueno, no matarás al hermano, entonces a la hermana sí hay que matarla, porque la ley no dice. Entonces, como yo le tengo bronca al hermano, vamos a matarle a su esposa. Y aplicaban la ley, decían, pero la ley dice, aleluya, gloria a Dios, que yo no puedo matar a mi hermano. A mi hermana sí, a mi hermano no. Estoy exagerando, pero esa era la forma como ellos estaban utilizando las escrituras. Y Jesús saca eso a flote. El primer tema que habló luego de las bienaventuranzas fue el enojo. Luego el divorcio. En tercer lugar, el juramento. Porque en el Antiguo Testamento
habíamos leído que el Señor manda y dice, teme al Señor tu Dios, a Él sírvele y solo por Él jura. Es una orden. Teme, adórale, sírvele y solamente por Él haz juramento. Entonces los judíos sabían que solamente en el nombre de Dios podían jurar. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede dar el respaldo. Solamente Dios es digno de poder responder por ese juramento. No hay mejor garante que Dios. No hay mejor garante que Dios. Entonces lo que realmente, el espíritu de esa ley no era que tú vayas jurando en el nombre de Dios, no. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Porque como el respaldo de tu juramento es Dios y Él sí va a tomar cuentas, entonces tú tienes que responder a ese juramento. ¿Me dejo entender? Si yo juro por las chanclas de mi abuela, no hay problema para mí en no cumplir ese mandamiento, ese juramento. Pero si yo juro por alguien, el único digno, el único poderoso, el único que tiene la capacidad de hacerme rendir cuentas, que es Dios, entonces yo sí me tengo que esforzar para cumplir ese juramento. Ese era el espíritu de esta norma que el Señor dio en el Antiguo Testamento. Cuando jures, solo por Dios jura. Y que tu sí sea sí y que tu no sea no. Pero luego también dentro de la ley, de los mandamientos, dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces ellos pensaron, porque somos así, somos así, comenzaron a pensar, no puedo tomar el nombre de Dios en vano. Entonces cuando hacían juramento, no podían jurar en el nombre de Jehová, en el nombre de Yahweh. No podían hacer ese juramento porque decían, no podemos tomar el nombre de Dios en vano. Es tanto así que lo tomaron tan literal que ellos de ahí en adelante nunca mencionaron el nombre de Dios. Y le pusieron otros títulos, pero no son nombres. Al Dios Todopoderoso, al que está sentado en las alturas, al Dios Altísimo, pero no decían su nombre, porque no querían tropezar con esta ley de tomar el nombre. Y el problema no era el nombre, porque ellos no querían mencionar el nombre. Luis, no querían mencionar Luis, pero hacían así. Al que estoy mirando y no quiero mencionar su nombre, dicen, ¿no? O sea, el problema no era el nombre, no habían entendido, o muchos lo habían entendido, pero están vivos, que el problema no era el mencionar el nombre. Porque yo no puedo mencionar, por ejemplo, si yo quisiera, no menciono el nombre del hermano, pero todos saben que estoy hablando de él y estoy hablando de su honra, de la esencia de él. Y ahí sí había un problema. Entonces, la normativa era, no es que no menciones el nombre de Jehová, sino no utilices la honra de Dios en vano. El nombre, la honorabilidad de Dios. No. Esa era la norma. Entonces ellos muy vivos dicen, yo no voy a hacer juramento, pero como no voy a usar el nombre de Jehová, comenzaron a jurar por los pelos de mi barba y se jalaban la barba y lo ponían ahí de testimonio. Por los pelos de mi cabeza, por la ciudad de Jerusalén. Habían varios juramentos, ¿no? Ahora vemos, te juro por mi madrecita, dicen, ¿no? ¿Escuchaban? Entonces, recurrían a otras cosas para hacer juramento. Y luego pensaban, como yo no he jurado en el nombre de Dios, entonces tampoco tengo por qué cumplir ese juramento. ¿Se han dado cuenta? Y comenzaron a ser incumplidos en esos juramentos. Juramentos falsos. Juramentos que se dan a la ligera. De verdad, sí, por mi madrecita, sí. Es mentira, ¿no? ¿No hemos sido así? Y eso era lo que estaba atacando Jesús, estaba mostrando Jesús. No era el tema, no era el juramento.
era el corazón del hombre. En todos estos mensajes era mostrar el corazón del hombre. Miren qué es lo que están haciendo. Les estaba mostrando, estaba parando un espejo inmenso delante de ellos. Mírense lo que están haciendo. Miren lo que están haciendo con la ley de Dios. Y luego, ahora vamos a tratar otro tema más, que habla sobre el amor hacia los enemigos. ¿Cómo muestra Jesús, cómo debemos de perdonar a nuestros enemigos? Capítulo 5, versículo 38 al 42. ¿Quién lo lee, por favor, ahí atrás fuerte? El amor hacia los enemigos. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hasta ahí nomás. Hoy día vamos a tratar solamente hasta el versículo 42. Una de las porciones bíblicas, quizás no la más conocida, pero muy popular, ¿verdad? Muchos conocen este pasaje bíblico, incluso utilizan mucho este pasaje bíblico, le dan su propia interpretación. Y el Señor Jesús comienza nuevamente diciendo estas palabras clásicas. Oíste que fue dicho. ¿Ustedes se han dado cuenta de algo? Que eso se repite varias veces. ¿Saben a qué se refiere oíste que fue dicho? ¿A qué estaba apuntando? Ellos habían oído. ¿Qué cosa? ¿Qué habían oído? ¿Quién había dicho? Está hablando de la ley de Moisés. Recordemos que la mayoría de la gente recibía la ley de Moisés de una forma oral, no como ahora nosotros la recibimos a través de este librito, en una forma escrita. ¿Recuerdan? ¿Por qué? ¿Cuál es la gran diferencia? Que en esa época la gente, no todos podían ir a la escuela y no todos sabían leer, mucho menos escribir. Entonces, y por eso que la ley, cuando se fue dada, Dios le dice a través de sus profetas, le dice, y hablarás esto a tus hijos, ¿verdad? A tus hijos y a tus nietos, cuando salgas al camino, cuando vayas a trabajar, cuando los lleves a la escuela, cuando los estés bañando, cuando los vayas a acostar, háblale de la palabra de Dios, háblale en todo tiempo. Ya saben por qué entonces el Señor mandó a que le hablaran, porque era el contexto de ese tiempo, era una realidad en ese tiempo. La gente no sabía leer, no todos sabían leer. Habían personas muy selectas que podían tener ese don de la escritura. Entonces el Señor manda que a través de las generaciones se hable la palabra. Entonces por eso que Jesús dice, habéis oído esto, ojo por ojo, diente por diente. ¿Lo han escuchado, verdad? Que este es famoso. No hay que ser cristiano, no hay que ser religioso para haber escuchado esta palabra. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué es eso? ¿Eso está dentro de la ley de Dios? ¿Ustedes saben que está eso dentro de la ley de Dios? Veo a 2 o 3 que asientan con la cabeza, otros que mueven la cabeza por un costado, pero el resto no. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? ¿No? Está porque lo hemos leído. Pero es parte de la ley. ¿Es parte de la ley? Sí.
Dios en el Antiguo Testamento, en varias oportunidades, toca este tema, ojo por ojo y diente por diente. A veces no somos conscientes de eso, sí. Y cualquiera que lo toma a la ligera y dice, wow, Dios es un Dios vengador, ojo por ojo, diente por diente, no se le pasa ninguna. Eso quiere decir que Dios pretende que yo aplique esa justicia, ojo por ojo, diente por diente. No me digas nada porque está en la Biblia. Parece que el Señor nos está instando a ser un Dios, un pueblo vengativo, ¿no? Un pueblo que reciba una patada y le dé dos, ¿no? Un pueblo que no se deje pisar el poncho, como dicen algunos, ¿no? Esa es la primera impresión que causa cuando nosotros leemos esto. Sí, está en el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente. Ese es el famoso ley del talión. La ley del talión, la ley de la venganza, la ley de la retribución. Muy mal interpretada. Muy mal interpretada, porque nos presenta un Dios vengativo, ¿verdad? Un Dios que no admite negociaciones, y que, ¡ay, toma! Acá, toma. ¿Verdad? Y no es así, es todo lo contrario. Cuando esta ley fue dada a Moisés, fue dado con un propósito que apuntaba a todo lo contrario de lo que podemos pensar. ¿Saben qué? ¿Saben por qué digo? Por eso es importante entender el contexto del tiempo en que se dio. En el tiempo de Moisés, cuando se dio esta ley, los pueblos de esa época eran pueblos bárbaros, crueles, sin ley, ¿ok? Y tomaban venganza, no tomando en cuenta la ofensa. Para ellos no contaba la ofensa. Para ellos lo que contaba era la venganza. Si yo, por decir así, si yo iba caminando y le pisaba el dedo del pie al hermano, ¿verdad? Esa era mi ofensa, ¿verdad? Y le dolía mucho, él agarraba y sacaba una daga y iba por atrás y me lo clavaba en la espalda. Decía, ojo por ojo y diente por diente. No, en ese tiempo no había el ojo por ojo y diente por diente. Esa es mi venganza, porque me pisaste del callo. ¿Verdad? Ibas tú con tu carro y matabas a su oveja, y venía él con todos sus hijos y le metía fuego a tu granero. Ahí está, pues, por haber matado a mi oveja. Ese era el contexto de ese tiempo. Eran crueles. Habían masacres por una ofensa. Ahora, no hay que borrar la ofensa. Sí, había una ofensa, pero la venganza era terrible. Eran insaciables, impetuosos en querer ejercer su justicia. Y el Señor dice, un momentito. Ojo por ojo y diente por diente, no más. Si tú le mataste la oveja a él, bueno, la venganza es quítale la oveja, otra oveja, y dale la oveja a él. No más, no le mates todo el ganado. No vayas y cuelgues a su hijo. ¿Me dejo entender? Es por eso que esa ley fue dada. Solamente ojo por ojo y diente por diente. Tiene que ir de acuerdo, paralelo a la ofensa. No más. No está bien que te tomes la justicia de esa manera. Era una forma como refrenar el abuso que había en ese tiempo. Y hay varios ejemplos dentro de la Biblia también. Por ejemplo, vamos a mirar en Génesis capítulo 4, versículo 23. Génesis capítulo 4, versículo 23 y 24. Estamos hablando de los primeros capítulos de la Biblia, en los primeros años de la historia de la humanidad. Y ya vemos
este uso irracional de la, entre comillas, justicia. ¿Quién lo lee, por favor? Versículos 23 y 24. Hay una historia aquí. Y dijo Lamec a tus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Amén. Esto es despuesito nomás que Caín mata a Abel, ¿verdad? Y Caín fue desterrado. Y el Señor le pone una marca a Caín para que vague por el mundo y nadie lo pueda matar. Y fue tristemente castigado de esa manera. Y luego comienzan a aparecer las nuevas generaciones. Y aparece este personaje, Lamec, ¿verdad? Él tiene 2 mujeres y él era cantante. Él era músico y cantante. Y mira qué romántico este hombre, y pone a sus 2 mujeres y comienza a cantarles. Y le dice, oigan mujeres de Lamec, escúchenme. Hubo un tipo que me hirió y yo lo degollé. Qué romántico, ¿eh? Es más, hubo un muchacho que me metió una bofetada y también lo maté. Esa era la ley en esa época. Así pasaban los días en ese tiempo. Es por eso que el Señor dice, no, eso está mal. Ojo por ojo y diente por diente. Luego vemos también, un poquito más adelante, una historia también conocida en Génesis 34. Aquí habla, en todo el capítulo 34, habla sobre, el viernes estuvimos hablando sobre Jacob, ¿verdad? Los hijos de Jacob. Bueno, Jacob tuvo una hija. ¿Cómo se llamaba la hija? Dina. Y la historia que aparece aquí en Génesis 34 es que esta doncella fue violada por una persona de otro pueblo. Entonces, los hermanos querían vengar eso, pero la familia del violador realmente quería hacer familia con Jacob. Y le dice, mire, ¿sabes qué? Las cosas no fueron bien, pero vamos a arreglar esto. ¿Qué te parece si te ofrecemos a nuestras mujeres para que se casen con tus hijos y mi hijo con tu hija también se casen y vamos a ser todos una misma familia? ¿Qué te parece? Unimos nuestra sangre. Le proponen eso a Jacob. Y Jacob le dice, bueno, pero 2 de sus hijos deciden, papá, déjanos a nosotros vamos a intervenir, ¿verdad? Y 2 de sus hijos comienzan a intervenir aquí sobre este problema, Simeón y Leví. Leví, donde nacen luego toda la tribu de Leví, sacerdotes, una generación de sacerdotes y todo. ¿Ustedes qué hacen? Dice, bueno, ustedes quieren hacer una sola familia con nosotros, pero ¿saben qué? Nosotros somos nación santa y nos tenemos que circuncidar. Si ustedes quieren ser parte de nosotros, entonces ustedes tienen que circuncidarse también. Entonces el padre del violador dice, bueno, si ese es el precio, ok. Y llamó a todos los varones de su familia, de su casa, y los circuncidó. Ustedes saben cómo es la circuncisión. En esa época no había anestesia, no había una guillotina, iba a decir, un bisturí. Se agarraban una piedra filuda, la partían con una piedra filuda y practicaban la circuncisión. Y eso era doloroso, en pleno desierto, donde no había alcohol, no había agua oxigenada. Entonces eso tenía tendencia a ¿qué cosa? A infectarse. Entonces ellos esperaron al tercer día, donde ellos ya sabían que el tercer día era el día más doloroso, el día más crítico de la circuncisión. Entonces esperaron hasta el tercer día. Y cuando todos estaban así que no podían ni caminar, ellos tomaron venganza y mataron a todos los varones.
los degollaron, porque no podían defenderse. La venganza por una violación, es terrible una violación de una hermana, pero ellos mataron a todos los varones de esa casa. ¿Eso les parece justo? ¿Verdad? Quizás si yo hubiese sido uno de los hermanos, para mí sí hubiese sido justo. Pero eso era lo que Dios estaba contemplando, y es por eso que dice, no, eso está mal. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado ahora esta ley? Cuando nosotros leímos hace unos minutos atrás, ojo por ojo, diente por diente, parecía que Dios era un Dios vengativo, ¿no? Ahora, al entender esa realidad, entonces nosotros podemos entender realmente el espíritu de esa ley. Vamos a otro pasaje que está en Éxodo, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 22 al 25. Éxodo capítulo 21, versículo 22 al 25. Si alguno viniere e hiriere a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Está clarita la ley. El Señor dice que retribución tanto a la ofensa. Y habla, miren, es primera vez, en esa época, miren qué tan antiguo está este asunto del aborto. Dice, si dos se están peleando y pasa por ahí una mujer embarazada y la golpean y le causan un dolor, bueno, hay que retribuir a esa mujer porque va a estar postrada allí, no va a poder trabajar, no va a poder atender a su familia. ¿Ok? Pero si muere, hay muerte, el feto muere, entonces el esposo tiene todo el derecho de reclamar retribución sobre eso. Pero ¿qué va a hacer? Se murió mi hijo, entonces yo quiero un hijo tuyo y voy y me lo rapto o lo mato. No. Miren con detalle lo que le está diciendo el Señor. Yo, por ejemplo, mi esposa está embarazada y están peleando ahí y ella sufre un golpe y sufre un aborto, entonces yo puedo ir y reclamar que me restituyan o pedir una indemnización, pero yo no puedo cobrar esa indemnización, yo tengo que presentarme a los jueces, porque son los jueces, según el reclamo que hace el padre, y ellos van a decidir qué es lo que se tiene que hacer. No era que yo tenía que tomar la justicia con mis propias manos, sino que el Señor está regularizando esto, y está diciendo, sí, tú tienes el derecho a reclamar, pero son los jueces, anda al juez. Y eso era lo que no estaban haciendo antes de esta ley. Cada quien iba y hacía la justicia por sus propias manos. Entonces, el Señor Jesús pone los parámetros, las formas como se tienen que hacer. Es más, el Señor dice, yo soy su Dios, pero también soy Dios sobre toda la tierra. Y esta ley es no solamente para los judíos, sino para todos, incluso a los extranjeros. Esto también lo encontré en Levíticos, capítulo 24, versículo 22. ¿Qué es lo que dice? Levíticos 24, versículo 22. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y ahí lo dice bien claro, porque yo soy Jehová vuestro Dios.
tanto al extranjero como al nativo, tanto al cristiano como al que no es cristiano. Ahí te voy a poner esta ley. Pero realmente, ¿ustedes creen que Dios en el fondo quería que tú reclamaras esa justicia a tu favor? O sea, vamos a actualizarlo. ¿Ustedes creen realmente que la intención de Dios es que, por ejemplo, el hijo de Romina, por ejemplo, está jugando ahí en el otro cuarto y por la ventana tira una ficha ahí de un juguete y cae al frente y le rompe la luna al hermano Luis? ¿Ustedes creen que Dios le está diciendo al hermano Luis a través de este versículo: ¿sabes qué? Me rompiste la luna, así que yo tengo el derecho de reclamarte, así que págame la luna? Pero hermano, está bien. No, págame la luna, porque tu hijo me rompió la luna. Sí, yo sé, pero deme tiempo. No, págame la luna. Él lo rompió ahora y ahora quiero que le pongan la luna. ¿Ustedes creen que Dios, en el fondo, fue la intención de Dios que eso hagamos tú y yo? Realmente la intención de Dios era de que esto se arreglara de una forma, primero, personal. ¿Ok? Que tú llegaras a perdonar esa ofensa. Y si no pudieras perdonar esa ofensa, bueno, el segundo camino es: lleva esa ofensa ante los jueces. Pero no tomes la justicia con tus manos. Esa era la intención. La intención de Dios en el mundo era que tú sepas manejar con tus conflictos interpersonales en primer plano. Y si no pudieras con eso, entonces tú tienes un segundo recurso, que son los jueces, las autoridades. ¿Saben por qué digo esto? Yo me respaldo esto porque en Proverbios, capítulo 24, versículo 29, lo dice. Y Proverbios es parte del Antiguo Testamento. Está junto con los mandamientos de Moisés. O sea que esto era algo que ellos conocían y nosotros también conocemos. O sea, no era algo que estaba muy distante. Los judíos de esa época conocían los 10 mandamientos, conocían la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, pero también conocían lo que estaba escrito en Proverbios. Y Proverbios 24, 29 dice: no digas, como me hizo, así le haré. Daré en pago al hombre según su obra. No digas: porque me pisó el callo, yo le voy a pisar el callo. Porque me rompió la luna, yo le voy a romper la luna. No digas eso, no lo hagas. No es que él me dijo así, yo le voy a decir asá. No es que él me miró así, yo también le voy a mirar así. No lo hagas. Porque la intención de Dios es que primero tú arregles eso en la parte personal, que lo perdones. ¿Saben por qué? Porque aún cumpliendo este mandamiento, esta ley, no, tú y yo no somos salvos. ¿Sabes por qué somos salvos? ¿Por qué somos salvos? Por gracia. ¿Y qué cosa es la gracia? Nosotros merecíamos, por nuestra ofensa hacia Dios, merecíamos condenación. ¿Y qué es lo que hace Dios? Nos perdona, y esa es gracia. Y cuando tú y yo no aplicamos gracia, ¿sabes lo que está diciendo Dios? Mira, sabes que tú no me eres buen testigo. No eres de buen testimonio. Tu vida no me está siendo de buen testimonio. Yo soy un Dios que te perdonó y te perdonará a pesar de que tú no te lo merezcas. Entonces tú no puedes aplicar, no debes aplicar la ley del talión. ¿Estamos siendo claros? Tú no estás bien, no se ve bien, no luces, no moldeas, la gente no... ¿Qué es lo que ve la gente alrededor cuando nosotros aplicamos según nosotros lo que es justo? Ojo por ojo y diente por diente. Yo no estoy pidiendo de más.
Pero ¿qué es lo que está viendo la gente cuando nosotros aplicamos esa justicia? Y valga la redundancia, que es justa. ¿Realmente estamos reflejando la gracia que hemos recibido? No. Y es allí donde está apuntando Jesús. No está hablando de las ofensas y la forma como te tienes que cobrar, sino está hablando el testimonio que tú tienes que dar. Allí está apuntando Jesús. Una vez nosotros redimidos, somos perdonados, somos bendecidos por la gracia de Dios. Y al ejercer la ley del talión, no somos fieles testigos de la obra redentora de Dios. No podemos ser fieles. Proverbios 25, 21, 22. Proverbios 25, 25, 21 y 22 dice: si al que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. No, eso no lo dijo Jesús, ¿eh? Estamos hablando de proverbios del Antiguo Testamento, ¿eh? Era algo que venía desde mucho antes. Dice, si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviera sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová se lo pagará. ¿Qué cosa quieres decir? Que si tú recibes mal, sí, tú bien puedes pagar por mal. Esa es tu justicia. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que apliques tu justicia. Yo quiero que respondas con gracia. Y si tú respondes con gracia y esa persona no responde también con gracia, respondiendo a esta gracia que tú le das, bueno, yo soy Dios justo y Dios se va a tomar la justicia con sus manos, no nosotros. Es un llamamiento para los hijos de Dios. Vamos a ver el versículo 39 del capítulo 5 de Mateo que hemos leído. Dice, pero yo os digo, no resistáis al malo, antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también y dale la otra también, ¿no? ¿Recuerdan que hemos hablado de eso? Versículo 39, ¿qué es lo que dice? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te diera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hablamos ya una vez sobre eso de si alguien te pegara en la mejilla derecha. Y habíamos entendido de que había un trasfondo ahí que muchas veces no lo hemos pensado. ¿Por qué? Porque más del 90% de la gente, de la población en el mundo entero es diestro. Y cuando un diestro da una cachetada a alguien, una bofetada a alguien, ¿a dónde le cae? ¿En qué mejilla? ¿En la derecha o en la izquierda? En la izquierda. Si alguien te abofetea, vas a recibir la cachetada en la mejilla izquierda. Pero el Señor aquí está siendo bien claro, dice, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el que te abofeteó no te abofeteó así, sino te abofeteó así. Y eso sí es importante. Eso es importante, porque en esa cultura, abofetear a alguien con la parte reversa de la mano no era solamente el golpe, era un insulto. Era decir, tú eres una basura, eres lo peor que hay. Incluso no era necesario golpearlo. Hay un pueblo en Dinamarca, creo que es, donde cuando tú quieres ofender a alguien, lo único que tienes que hacer es hacer así. Nada más, eso es suficiente. Esa es la peor de las ofensas. Mostrarle la parte reversa de la mano. Es un insulto. Y en esa sociedad también. Entonces cuando alguien te abofeteaba de esta manera, no solamente te estaba golpeando, sino te estaba humillando. Y es allí donde está apuntando Jesús. Si alguien te humilla, no solamente te golpea, sino te humilla, no respondas. Actualmente en otros países
Nosotros los latinos no mucho, aunque hemos adoptado un poquito también esa forma. Hay otra forma, no solo con la palma de la mano, sino con un dedo de la mano, el más largo de la mano. Ya saben a qué me refiero. El dedo más largo de la mano, se lo enseñas a alguien y la otra persona ¿qué hace? Se sonríe. No, ¿verdad? Era algo parecido. Y yo he visto, y podemos ver en videos, que alguien cuando le hace eso a alguien terminan agarrándose a golpes. Y eso es lo que Dios no quiere. Si alguien te ofende, si alguien te humilla de esa manera, no reacciones así. No lo hagas así. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no puedes hacer eso, Yadira? Ni tú, Luis. Que no somos buenos testigos cuando reaccionamos así. Jesús un día estaba con sus discípulos. Mira, Jesús fue humillado. A Jesús le dijeron, tú eres un mentiroso, tú eres hijo de Satanás. Jesús. Una vez estaba con sus discípulos en la barca y hubo una tormenta. ¿Qué hicieron los discípulos? Conocemos la historia, ¿no? Dijeron, maestro, despierta, por favor, maestro. Por favor, abre los ojitos, maestro. Mira que está entrando agua a la balsa. Maestro, por favor, ten la amabilidad, ponte de pie, ayuda. Esa fue la historia. ¿Saben cómo hicieron los discípulos? Ellos estaban en medio de una tormenta y vieron a Jesús durmiendo. Yo me imagino, no dan muchos detalles, pero con lo que yo puedo leer, yo me imagino a los discípulos. Maestro, ponte de pie, ¿qué haces durmiendo? Mira, ¿no ves que estamos aquí nosotros remando y tú durmiendo? Ponte de pie y haz algo. No puede ser así la historia. No se puede pensar que... Porque si usted lee con detenimiento el pasaje bíblico, le dices, Señor, mire, el vocabulario que usaban ellos en esa época no es como el que usamos ahora. Como no te da cuidado que nosotros nos estamos mojando y tú roncando. ¿Y qué es lo que debió hacer Jesús? Puso de pie, se levantó la mano, calmó la tormenta y ahora... Ahora ustedes, pues, ¿qué es eso que han hecho ustedes? ¿Cuál es esa malcriadez? ¿Quieren que levante mi mano y también los calme? Así como hemos calmado las aguas, ¿quieren que los calme ustedes? Pues esa es la justicia, ¿no? Es justo que Jesús, después de calmar las aguas, volteara y los agarrara a cocachos. En fila, una sola cachetada para todos. ¿O no es así? Pero Jesús, ¿qué les dijo? Hombres de poca fe. Él no aplicó lo que para mí hubiese sido justo. Al menos a alguien hubiese recibido una patada en la nuca si yo hubiese sido Jesús. O a alguien le hubiese enseñado yo a bucear en ese momento. ¿Qué tal irrespetación, verdad? ¿Y qué pasa cuando tú y yo aplicamos nuestra justicia? Ojo por ojo y diente por diente. Sí, lo puedes hacer. Sí, es justo, sí, es justo. Pero no es bueno. No va de acuerdo con lo que yo quiero hacer en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres como los demás. Porque yo te compré con sangre. Porque yo pagué un precio que tú ni te imaginas. Tú eres algo especial para mí. Porque yo quiero que tú marques la diferencia. Cuando vayas caminando, la gente vea que tú eres alguien distinto, una mujer distinta, un hombre distinto.
un padre, un hombre de familia distinto, un trabajador distinto. Mi hijo. Entonces, cuando tú aplicas tu justicia, no estás cumpliendo mis propósitos. Versículo 40. ¿Qué es lo que dice? De Mateo 5. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Qué pasa con...? Acá aparecen dos prendas, que es la túnica y la capa. Dice, si alguien te hace problemas por la túnica, dale también la capa. ¿Qué hay la diferencia entre una y otra cosa? La túnica era la ropa con la que ellos andaban, pues, ¿no? Y la capa era un accesorio que ellos usaban, pero que no solamente lo usaban como casaca, sino que también era su cobertor cuando ellos tenían que irse a dormir. O sea, era su capa y era su futón, su frazada. Era una prenda indispensable para un judío. Un judío no podía dormir sin capa. Ni siquiera un pobre. ¿Recuerdan aquel ciego que cuando escuchó que Jesús pasaba por el camino, dice que se puso de pie y dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David? Y la gente, cállate, cállate. Y el Señor Jesús dijo: traigan a este que está gritando. ¿Qué es lo que hizo él? Tiró su capa. Mira, él era pobre, él pedía limosna y tiró su capa, porque hasta el más pobre tenía que tener capa. Y Jesús está diciendo, si alguien te hace un problema por algo, dale también la capa, tu honra, algo que tú hayas que te hace digno. No le des valor a lo material. ¿Sabe qué? Lo que te hace digno a ti no es tu carro, no es tu camisa bonita, no es tu perfume, no es tu peinado. Yo soy el que te hace digno. Así que si alguien te pide eso material, dáselo. Porque yo soy el que levanta tu cabeza. Yo soy el que le da valor a tu vida. Ahora ya podemos entender un poquito mejor este versículo. ¿A dónde es donde está apuntando Jesús? No te ates a las cosas materiales. Ahí no está tu valor, ahí no está tu honra, ahí no está tu grandeza. Aquí está tu grandeza. Versículo 42. 41. ¿Qué es lo que dice? Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Eso también lo hemos escuchado muchas veces. ¿A qué se refiere con este del 41? Cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. ¿Saben qué? ¿Ah? A Toquinagua. Y también es necesario entender el contexto. En la antigüedad, los griegos, ellos habían inventado una especie de correo. Aunque parezca increíble, ellos ya habían inventado lo que era un correo. Entonces ellos, la gente, el chasqui griego, tenía que recorrer mucho camino. Entonces él iba llevando los pergaminos o el mensaje, ¿verdad? O el encargo, quizás algo que compró en Amazon, no sé, pero tenía que ir llevando algo allí. Entonces se decretó una ley dentro del pueblo griego, estamos hablando de los griegos, para que él tuviera un recurso para poder cumplir con eso que era tan importante para el gobierno. Entonces le decía, él podía decir, ¿sabes qué? Ayúdame. Entonces esa persona que él señalaba estaba obligado a ayudarlo a llevar ese paquete por una milla. Esa era una ley
Y si alguien veía un mensajero de correo, lo primero que hacía era, porque no voy a hacer que te mire y te diga, tienes que ayudarme. Y esa era la ley. Y cuando los romanos conquistan Grecia y vieron que ellos ejercían esta ley, les gustó mucho y lo aplicaron también para el pueblo romano. Pero ellos ampliaron esa ley y se lo dieron a los soldados romanos. ¿Por qué? Porque los soldados romanos andaban pues con toda la coraza, andaban con el escudo, andaban con la espada, andaban con la lanza, andaban con la basenica aquí en la cabeza y andaban con muchas cosas. Y eso pesado, era de latón, pero grueso. Me imagino que debe haber pesado mucho. Entonces ellos aplicaron esta ley que tenían los griegos y se lo aplicaron a ellos. Entonces los soldados romanos tenían la libertad de poder decir a cualquiera que estaba bajo el reino, ayúdame a llevar la carga. Llevaba el escudo, las flechas, las espadas, qué sé yo, o su carga personal. Ellos cargaban también mucha sal. Era el oro de esa época, la moneda de esa época. Y uno estaba obligado a cargar eso. Esa era ley. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús ahora? Vamos a interpretar eso. ¿Qué pasaba con los judíos de esa época? Ellos entendían de que ellos estaban obligados a hacer eso. Y cuando a alguien con autoridad le pedían, ellos decían, bueno, yo gané, pues tengo que cumplir. Esa era la actitud. Y ellos habían sacado la cuenta que una milla correspondía a 1000 pasos. Ellos entendían que 1000 pasos daban una milla. ¿Y qué es lo que hacían? Cuando alguien le decía, llevan mi carga por una milla, renegaban. Y comenzaban, bueno pues, 1, 2, iban contando. ¿Estás contando, no? 7, 8, 501, 502, 503, 908, 909, 998, 999, 1000. Hasta ahí no. Ni un paso más. Ahí les tiraban todos al piso, ya, me regreso. No daban un paso más. Porque eran legalistas. Porque eres el carácter del judío. Contaban los pasos hasta llegar a 1000 y no daban un paso más. ¿Cuántas veces nos vamos así también nosotros? En muchos aspectos de la vida, de la vida dentro de la iglesia. Ah, hermana, ¿qué puede hacer eso? Ya pues, ya. Pero eso nada más. Por ejemplo, hermana, ¿puede limpiar el pasadizo? Ya, el pasadizo. Comienza a limpiar y ve la línea donde está ahí. Y aquí es el baño, pero está cochino los dos lados. Limpia el pasadizo nomás, porque ese es mi... El baño no, yo me comprometí por el pasadizo, ¿no? Es un ejemplo, yo no estoy diciendo que lo están haciendo, Es un ejemplo, no me vayan a denunciar, por favor. El diezmo. Pastor, ¿cuánto es el diezmo? No sé, pues, cómo quieres aplicar el diezmo, porque aquí no existe el diezmo, ¿no? Ya hemos hablado de eso, ¿no? Pero si quieres aplicar el diezmo, sácale el 10%. Comienzan con la calculadora. Ya, y comienzan a contar hasta el último para no pasarse del diezmo. Menos está bien, pero más no. O no somos así también, en muchas cosas, en muchos aspectos. Vamos a hacer un devocional. El pastor dijo que leamos esto. Leen eso, ya no leen otra cosa porque el pastor dijo que lean ese versículo. Ya no doy más, pues no quiero más. Cumplimos con los horarios así, pum, ya a tal hora, ya, ¿a qué horas acaba? Porque me quiero ir. Y el Señor Jesús dice, no hagas eso. Si alguien te pide una milla, anda un poco más, 2 millas. No seas tacaño, no seas mezquino. Si todo lo que tú tienes, tu salud, hasta esas 2 piernas que te ayudan a caminar esos 1000 pasos, son mías.
Porque yo no he sido así contigo. Porque cuando tú vienes y me oras, y si tú me oras media hora, yo te voy a dar esa bendición que corresponde media hora. Es así. Si yo oro y hago ayuno por 3 días, bendición por 3 días, vas al almacén, bendición por 3 días, esta es la bendición por 3 días de tu ayuno. Es así, Dios. No, cuando tú ayunas o cuando tú simplemente levantas tu mirada y el Señor escucha tu clamor, Él abre la ventana de los cielos. Y abre la ventana de los cielos tanto para que oró 5 minutos como el que ayunó 45 días. Porque así es Dios. Mucha gente piensa de que nosotros tenemos que hacer sacrificio, hacer eso para que Dios me dé. Queremos hacer algo más para que Dios me ame un poquito más. Y yo te voy diciendo algo ya desde ya. Tú no puedes hacer nada, absolutamente nada, para que Dios te ame un poquito más. Porque el amor que Dios tiene por ti es un Dios eterno. No hay más. Dios no puede amarte más. Él te ama con la totalidad de su amor. Entonces tú no puedes hacer nada, o todo lo que hagas no va a hacer que tú provoques que Dios te ame más. Dios no te puede amar más. Dios te ama. Pero también te voy a decir algo que puede ser peligroso. Tú tampoco puedes hacer algo para que Dios te ame menos. Ni siquiera tu pecado, ni siquiera tu error, ni siquiera tu egoísmo va a hacer que Dios te ame menos. Pero déjame decirte algo, ese pecado, ese error, esa terquedad te aleja de Dios. Dios te sigue amando con la misma intensidad. Pero somos nosotros que nos alejamos del amor de Dios. Último versículo, 42. Cuando el Señor Jesús toma estas palabras, no está diciendo, mira, ¿sabes qué? El que te pide 20.000 yenes para irse a una fiesta, a ese dale. No está diciendo eso. El que te pide porque tiene una necesidad, a ese dale. Me estoy haciendo entender, ¿verdad? El que realmente tiene una necesidad y te pide, dale, no le niegues. ¿Verdad? Hemos leído vamos a parafrasear ese versículo que dice, ¿de qué te vale que aquel que viene y te dice, tengo frío, y tú le dices, oh, Dios te bendiga, abrígate pues. Abrígate. ¿De qué vale eso si tú no le eres capaz de darle algo y abrigarlo? De eso está hablando Jesús. Si hay alguien que está en necesidad, dale. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes un Dios que es proveedor. Tú has creído en un Dios que es todopoderoso. Entonces tú, dale. Suple sus necesidades. Yo he visto gente, de verdad, yo he visto gente que lo poco que ha tenido, para él, lo ha dado. Ahora, yo no estoy diciendo, vengan y den, o pasen al altar, enfrente de esos dones. Pero sí, yo he visto gente, porque, la verdad, yo voy a ser sincero, muchas veces cuando yo he dado algo, de hecho, me han regalado 5 kilos de carne y 5 pescados, entonces digo, la carne me gusta, voy a separar 3 kilitos para mí, porque ya el resto es mucho, ¿no? Y los 2 kilitos los regalo. Y voy a mi hermano y lo bendigo con... El pescado no me gusta, así que le voy a dar lo que me sobra. Muchas veces lo hacemos. Primero nos aseguramos, porque no somos tontos, ¿no? Este es para mí. Y bueno, me sobra, entonces vamos a ser buenos. Vamos a ser buenos, vamos a bendecir al hermano, a la hermana. Toma, hermanita, mire, toma. Eso está bien. Pero no es lo perfecto. Está bien, hermano. Si tienes algo
casa y te está sobrando y ves la necesidad de tu hermana y esto lo va a bendecir, llévalo, ofréndalo. Está bien. Es lo que Dios quiere que nosotros reflejemos. Que no midamos para nosotros. Que ofrezcamos todo lo que tenemos, ponerlo a disposición de los demás. ¿Por qué? Porque somos tontos. Porque es allí donde vamos a ver la mano de Dios. Allí. ¿Tú crees que Dios te va a proveer de algo sabiendo de que tú tienes una cuenta de banco? Que está bien que tengas tus ahorros, está bien, tú no le has robado a nadie. Pero ¿tú crees que Dios va a poner un costal de arroz en la puerta de tu casa cuando tú tienes fondos económicos? Yo no entiendo el propósito de eso. Si pasara, realmente yo tendría un poquito de conflicto para entender cuál es el propósito ahí, ¿verdad? Solamente cuando nosotros somos justos y estamos en necesidad, entonces vamos a poder ver la mano de Dios obrando. Ahora, yo no digo, regala todas tus cosas para que Dios te bendiga. No. Si se diera el caso en que tuvieras que desprenderte de algo que es lo único que tienes, no tengas temor. Porque entonces allí estaremos reflejando el carácter de Dios. Y cada vez nos vamos a parecer más al Señor Jesús. ¿Recuerdan la primera parte del Sermón del Monte? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. De eso está hablando Jesús. Vamos a inclinar nuestros rostros y darle gracias a Dios. Y los quiero dejar con esta pregunta que hace algunas semanas nuestra hermana Yadira nos dejó. ¿Qué pueden ver los demás? ¿Qué es lo que ven los demás en nosotros? Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros caminamos, cuando nosotros vamos al trabajo, cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿qué es lo que ven los demás? ¿Están viendo cada vez más el rostro de Cristo? ¿Estamos reflejando las horas y horas de mensaje que hemos recibido? Nuestro carácter está siendo cambiado, está siendo tocado. Bendito Dios, Señor. De verdad venimos agradecidos, Padre, porque necesitamos, Señor, tu palabra, Señor, para ser confrontados. No para ser humillados, Señor, sino para realmente entender, Señor, cuál es nuestro lugar. Bendito Dios, ¿dónde estamos y dónde deberíamos estar? ¿Dónde estamos actualmente y dónde quieres que nosotros estemos? Bendito Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque me has enseñado una vez más, bendito Señor, tus caminos, Señor, tu voluntad, Señor, clara, sin cuentos, sin fábulas, clara, Señor, tu palabra, tu voluntad para conmigo, para con cada uno de mis hermanos y mis hermanas, bendito Dios. Mas te pido, Señor, en esta hora, Padre, ayúdame, Señor, ayuda a mis hermanos, ayuda a esta congregación, ayuda, Señor, a todo aquel que ha dispuesto sus oídos a escuchar esa palabra, bendito Dios, a ponerla en práctica, Padre amado, bendito Dios. Tú nunca hablaste, tú nunca dijiste, tú nunca te revelaste, Señor, en vano, en hojas de lechuga, como podríamos decir muchas veces. Siempre hubo un propósito y siempre hay un propósito por cada palabra, Señor, que viene de ti. Padre Santo, te pedimos para que esa palabra, Señor, cumpla el propósito hoy en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria y todo el honor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!
Seas bendito, Señor, seas bendito, Señor, sobre toda la nación. Iglesia de Thank you.